Gaur gure gurasoek ikastolagaz batera egiten ari diren proiektu barria kontatu deuskue. Bihotza eskuan eta ibili munduan deko izena. Niri asko gustatu jat, baina nagusien berbak erabiltzen dabenez nire anaiak txikiak ez dago askorik ulertu. Orduan hartu dodaz margoak eta bere eskua eta esan deutsat. Hemen dago zure eskua, urdina laguntzen dugunerako, gorria alkar banatzen dugunerako. Horia beste ez arduratzen garenerako, morea alkarra respetatzen dugunerako. Eta bihotza maitatzen dugunean. Begira ze polita geratu da orain zure eskua. Ba, imaginatu zure eskua ikastolako beste ume guztien eskuagaz lotzen baduzu. Askoz politagoa, ezta? APNAVI Autismo Vizcaya. Asociación T4. Fundación Síndrome de Wolf-Hirschhorn. SAL, Solidaridad con Latinoamérica. Bilbotik Perura. Lagun artean Harrera Zentroa. La Cuadri del Hospi. Fundación Aladina. Aspanovas Vizcaya. Federación Española de Enfermedades Raras. ADECO. La Cuadri del Hospi es un grupo de familias, de padres que han vivido la experiencia de lo que supone un cáncer infantil y que tienen una energía admirable. La Cuadri del Hospi jaizo zen pasilloan, jaizo zen momentu oso gogorratan guretzako, oso momentu latzetan, baina pasilloan elkartzen ginen eta gure artean apoietzen ginen, ez? Eta hori segidu dugu mantentzen eta hori niretzako da flotadore bat. Un ejemplo cómo sobreponerse a sus situaciones personales, de lucha, a veces de sufrimiento, y por encima de eso ser capaces de prestarse a ayudar a otros. Por suerte, hay muy poquitos aitas en esta vida que se van a poner nuestros zapatos. Y solamente los que llevamos los mismos zapatos podemos entendernos. Y también sabemos respetarnos y darnos ese tiempo. Como todos, cuando entramos en esta planta, aparte de las referencias médicas, nadie te dice nada y estás un poco perdido. Lo más importante que hay, porque entre ellas se ayudan y claro, sobre todo para las amachos que vienen de nuevas, pues la cuadrilla del Hospi, que son las más veteranas, son las que les echan un cable y las que en sí las acogen con los brazos abiertos. Sobre todo nentzako izen da bizitasunaz. Azkenean bi urte egon da sozietatetik aldetun da. Ez da ikastola joaten eta egon da urte bete ospitalean sartun da. Berantzako izen dira beran lagunak, izen dira beran gaz jolasten dauen ospiko lagunak, ez? Estando al lado de los padres, muchas veces sin hablar, simplemente estar a su lado cuando ellos te necesitan y escucharles. Eso es lo más importante. Tenemos la capacidad de verles a ellos y de decir vamos a aprender de ellos. Y empezamos a hacer lo que ellos hacen y es vivir en cada momento. Y surge aquí y la llevamos a la calle durante un tratamiento, durante despedidas, durante fines de diagnóstico que los celebramos a lo grande porque ya están en externas. Eso es la Cuadri del Hospi. Y nos ayuda a nosotros, nos ayudan a todos los profesionales porque nos hace más fácil el trabajo, hace que trabajemos en equipo y por encima de eso creo que hacen un favor a la sociedad en general, porque como decía es un ejemplo de solidaridad. Ser un puente entre la población y la necesidad de buscar donantes de médula ósea.
es algo que lo hacen los servicios sanitarios, Osakidetza en este caso, pero la queremos llevar un poco más, queremos hacer ese anuncio de primeras, hablar a la gente de la donación de médula ósea, por ejemplo, porque a veces es una gran desconocida. Difundir, concienciar, informar, intentar conseguir todas las médulas posibles para todo el que lo necesite. Apoya al hospital porque con sus labores de recaudar fondos ayuda a la investigación, investigaciones que a veces han estado paradas por falta de fondos. Pues transmitiros mi admiración, me parece que estáis haciendo una labor enorme, una labor buenísima y bueno, pues que el ánimo no decaiga, que se sigan incorporando pues muchas familias y que entre todos, con la unión de los niños, de las familias y también de los profesionales sanitarios, pues que consigamos que haya menos sufrimiento y que podamos curar a más niños con cáncer. Ojalá lo consigamos entre todos.